de las alianzas, de los acuerdos, de las coaliciones, y el 3 de mayo van a empezar a lanzar, obviamente ya los binomios oficialmente. Pero ¿qué es lo que pasa entre diciembre del 2024 a hoy? Ya. A ver. Estamos hablando Enero, febrero, marzo. 4 meses, casi 5 meses, obviamente, ¿no? 4 meses. 4. Del intento de construcción de un bloque de oposición, pero de lo mismo. Los denominados dinosaurios, que no comparto con esa palabra, obviamente, yo diría de los mismos candidatos de antes y de hoy, perdedores, donde se demuestra que siempre va a primar los intereses personales de grupo y no de país. No existe esa visión de país. Cuando se oponen a la otorgación de los créditos y la aprobación en el Parlamento, dicen no más endeudamiento, ¿para qué esos créditos? Y cuando se les pregunta cuál es el camino para solucionar la crisis en el país, dicen 10.000 millones de dólares como crédito del FMI. Entonces, niegan algo y luego lo afirman de otra manera, pero con sus condimentos, con sus adicionales, que se vuelva al 21060 o al 22407 en las etapas de privatización a partir del 29 de agosto de 1985. Bajo el denominativo, como decía Víctor Paz, Bolivia se nos muere, y se privatizó, y un proceso inflacionario con un costo social muy elevado. Trabajadores a las calles, cierre de fábricas, en fin, tantas dificultades y problemas que tuvo que soportar el pueblo boliviano. No tienen alternativas, no presentan, pero un modelo de desarrollo económico, social, productivo, comunitario en vigencia. Y se lo ha ratificado este modelo, primero porque a pesar de existir una inflación controlada en el país aún, frente a una inflación de los países vecinos o del continente, no existe aún el control en esos países, como el caso de la Argentina, por ejemplo. La reunión 9ª del Consejo de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que se realizó el día de ayer en Tegucigalpa, en Honduras, ha permitido el encuentro de varios presidentes amigos, de varios presidentes con bastante experiencia en ese tema, y se ratifica la unidad latinoamericana frente a aquella embestida que está dando Donald Trump desde Estados Unidos con el tema de los aranceles. Los aranceles que a nadie favorece, ni a los propios Estados Unidos. Es una medida política, a decir de los propios analistas económicos. La guerra política. Una guerra comercial. Exactamente. Una guerra comercial que obviamente los grandes países, las grandes industrias, las grandes economías mundiales como la del sudeste asiático, por ejemplo, a la cabeza de China, van a responder y están respondiendo. Todo ese proceso económico también tiene su implicancia en Bolivia. Va a afectar a la Amazonía con el tema del comercio de la castaña, pero también de la soya, con el tema de otros productos que Bolivia, las manufacturas que Bolivia está exportando a Estados Unidos y a parte del mundo. Me hace recuerdo a lo que antes era el APTDA, ¿no? Cuando el tema de la guerra contra las drogas. Pero bueno, ese es un tema que ninguno de los partidos de oposición lo está planteando, porque no están teniendo alternativas, no hay visión de país como oposición. Está simplemente que vamos a salir de la crisis, que vamos a traer miles y miles de dólares, miles de millones de dólares, dice Tuto Quiroga, dice Samuel Doria, 100 días y su adjetivo adicional. 4 temas importantes que se dieron a partir del día de ayer y claro, ya unos días atrás. La ruptura del FPV con Evo Morales. El Frente para la Victoria definitivamente lo deja solo porque no acepta imposiciones, a decir del propio Rodríguez, el dirigente del FPV.
de que le presentó 4 nombres como posibles candidatos a la vicepresidencia y que no fue escuchado. Entonces Evo Morales, una vez más, está obligando a sus seguidores a cambiar sus stickers, ¿no? Sus calcomanías, sus logos, de que ya no es FPV porque está roto, definitivamente. Ya no va. Y no solamente porque no cuenta con partidos, sino que aún está en vigencia la sentencia constitucional 1010/2023 y otras normativas obviamente constitucionales. Pero a esto se suma algo que es importante saberlo y que no se puede colar una taza quebrada con saliva. La ruptura de Tuto Quiroga con el bloque de oposición. Y ya lo había anunciado. Tuto les dijo, yo voy a ir de candidato cuando se hizo la propia alianza o el propio bloque de oposición. Pero se había firmado, ¿no? Tenían un documento firmado, ahora aparecen documentos con una sola firma. Más allá de los documentos firmados, que el papel aguanta todo, ¿Cómo se dice? Es la actitud, obviamente. Y Tuto le dice, yo voy ¿Eso va a solo. traer consecuencias? Claro que sí. El voto disperso que va a estar cada vez más fraccionado, las alianzas fracturadas, y es ahí donde Samuel también inscribe su propia candidatura, es decir, ratifica. Ayer lo anunció, ¿no? Sí, lo anunció Tito. Bloque La Unidad. Sí, lo anunció Tuto, lo anunció Samuel. Manfred Reyes Villa se va al Comité Pro Santa Cruz a buscar acuerdos regionales, ¿no? ¿Y qué pasa con Queriendo Andrónico? reeditar la media luna, diciendo yo los he apoyado, y queriendo revisar y ratificar aquellas medidas cívicas que no fueron nada de unidad para el pueblo boliviano, cuando dice quiero profundizar más cuál es la relación entre Santa Cruz y el Estado boliviano. Oye, esas cosas son inconcebibles para la unidad del pueblo boliviano, para la unidad de la propia estructura, del propio territorio boliviano. A esto, Andrónico, ¿qué pasa? las pequeñas fracciones que también están a la deriva. Andrónico, de no decidirse en los próximos días, va a quedar como huérfano. Porque ni con Evo, ni con Arce, ¿con quién? O sea, en estos momentos... Falta de estructura, falta de aparato, falta de equipo. Dentro de la fila del mismo oficialismo, dentro del MAS, ¿cuál es la percepción que se tiene respecto justamente a la posición que está teniendo Andrónico Rodríguez? Voy a referirme a 2 analistas. A ver. Gustavo Pedraza, que ha sido candidato a Sí, vicepresidente de Carlos Mesa, Sí. lo ha dicho con total claridad. Con paso de parada, el MAS vuelve a ganar las elecciones del 17 de agosto de 2025. ¿Por qué? Y cuidado con que la oposición no saque al 31%, así lo mencionaba. No es porque yo esté respaldando a alguien, sino estoy haciendo referencia a un analista que hizo de candidatura en las pasadas elecciones con Carlos Mesa. Porque 20 años, 30 años de vida obviamente del MAS y PSP, del instrumento político, pero 20 años, algo cercano, de una administración, de un cambio permanente, pero de mayor concientización de los movimientos sociales, mayor madurez, porque el MAS es el único instrumento político o el único partido político, que así le denominan, que pudiera transferir votos. Porque ahí tiene a la militancia, con 1.300.000 militantes. Es decir, no son simpatizantes, no son amigos, son militantes. Votan a ojo ciego por ese proceso que les ha costado, el azul, blanco y negro. Entonces es el único partido con estructura, con equipo, con experiencia, no solamente de gobierno, con errores, con aciertos, sino con experiencia de organización. Existe toda una estructura en todos los confines, como se dice vulgarmente, del país, en todos los municipios, en comunidades, y eso no es de la noche a la mañana. Entonces, el MAS está con todo su potencial
para enfrentar estas elecciones, para ganar las elecciones y seguir, obviamente, por las sendas del desarrollo, de la industria, que siempre ha sido una esperanza para el pueblo boliviano. Y aquí no digamos, eso no, porque el pueblo está cansado, que no hay dólares, que no hay combustible, que no hay tal cosa, que no hay tal cosa. Va a ser históricamente, y esto es una frase muy célebre, históricamente, primera vez en la historia de este país que un presidente, si es que candidatea a Lucho Arce, el presidente Lucho Arce. Porque todavía no está establecido. Todavía no está establecido, okay, que pudiera ser reelegido en medio de una crisis. Si eso sucede de esa manera es porque el pueblo, ese 25, ese 24% aproximadamente de voto oculto, no sabe, no responde. Se refiere exactamente a esa conciencia del área rural, porque las encuestas solamente las han hecho en algunas zonas, y que a decir de esta pelea interna del bloque de oposición, no se cree. Ahora bien, usted acaba de decir algo que lo está viviendo el ciudadano, y es tanto en el oficialismo como en la oposición, la división latente, constante, y eso hace de que se tenga, ¿no?, incertidumbre en lo que se refiere justamente a lo que es el camino para el 17 de agosto. Ciudadanos que están indecisos, que no saben, porque la oposición por un lado se fragmenta, ni qué decir de lo que es el movimiento socialismo, pero en todo caso, con todas estas situaciones que se están dando, el panorama, hasta se llegaba a decir de que corre peligro las elecciones. ¿Están blindadas las elecciones? Es como si se preguntara, ¿la vida es eterna? Obviamente, ¿cuándo vas a morir? ¿Hasta cuándo? Uno nunca lo puede decidir eso. Que las elecciones, todos los bolivianos, todos, estamos seguros que se va a realizar el 17 de agosto de este año 2025. Sería un absurdo de que no se realizaran, o que por alguna maniobra o por algún atentado a la democracia o por otros intereses no se pudiera realizar. Las elecciones están garantizadas, los recursos económicos están garantizados. Es bueno decirlo. El Tribunal Supremo Electoral lanzó la convocatoria, está lanzando ya todo un cronograma de actividades, de todas las tareas que tiene que hacer en cuanto a, ya hizo la socialización de las circunscripciones, tanto uninominales como departamentales, nacionales. Entonces, eso es una demostración que se va avanzando en este tema electoral. Puede haber convulsión, puede haber intentos, puede haber pataleo de ahogado, puede haber varias cosas para que no se realicen, pero vamos a avanzar todos los bolivianos con paso firme, con pie firme, a que estas elecciones, porque las elecciones tienen que ser una fiesta democrática. El bicentenario tiene que ser valorado con democracia, con diálogo, con hermandad. Con participación. Con participación, y lo ha dicho el pueblo, las organizaciones, las instituciones, todos. Si le pregunta a la oposición, ¿queremos elecciones? La oposición va a decir sí. Si le pregunta al oficialismo, ¿queremos elecciones? Va a decir sí. A los movimientos sociales, sí. Entonces, todos queremos elecciones en este país. Todos queremos que se siga fortaleciendo, profundizando la democracia. Yo creo que sí, ¿no? El punto neurálgico. La presencia de Bolivia en la CELAC, en el Consejo de Estados Latinoamericanos del Caribe, ha sido fundamental, porque ha lanzado una ratificación del multilateralismo. Lucho Arce, como presidente, ha ratificado el multilateralismo para la unidad de los pueblos, la unidad de las políticas económicas, el uso de la moneda interna, el comercio justo entre nuestros pueblos y unidad para enfrentar cualquier intento de una guerra económica, que dicho sea de paso,
Donald Trump ha retrocedido y ha congelado durante 90 días este proceso mientras se abren más espacios de negociación. Bolivia sigue siendo un país con grandes perspectivas económicas. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, Ronald. Dios nos bendiga. Muy bien.